Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar nuevamente en nuestro espacio de estudio. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Hemos tocado los términos de justificación, hemos tocado el término de pecado, hemos hablado de la parábola de Rico y Lázaro. Hemos hablado de varios conceptos que tienen que ver con el comprender el Nuevo Testamento. Hoy yo quiero tocar algo interesante que nos va a ayudar en nuestro estudio, nos va a ayudar a comprender un poquito más el documento que estamos leyendo. Y acuérdense, una de las cosas que siempre decimos es la Biblia fue escrita a nosotros, para nosotros, pero no a nosotros. Y hoy yo creo que hoy vamos a entender un poquito más esta expresión. Así es que tenemos por aquí, dice, el leer el Nuevo Testamento para comprenderlo. Leer para comprender. ¿Qué significa leer para comprender? Nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros leemos, pero realmente no estamos leyendo para comprender. Y usted dirá, no tiene sentido. Muchas veces leemos, pero muy pocas veces estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Y al final de la clase, mi meta es que usted pueda tener esa perspectiva de decir, es verdad, necesitamos enfocarnos un poco más en el documento, necesitamos enfocarnos más en lo que estamos haciendo para poder comprender la escritura. Porque muchas veces ponemos nuestra interpretación, ponemos lo que nosotros estamos mirando o lo que nosotros queremos ver a leer, y eso provoca que muchas veces lo que estamos leyendo esté fuera de lo que realmente el autor quiso decir, porque tenemos un lente que dice yo quiero leer, yo quiero encontrar esto en lo que voy a leer. O sea, nuestra mente ya está predeterminada a cierta información. Así es que vamos a leer por aquí. Dice, la capacidad de comunicarse por medio de palabras habladas y oídas, escritas y leídas, establece una diferencia fundamental entre el hombre y los animales. A menos que padezcan de algún impedimento por nacimiento o por enfermedad, las personas viven con comunicación oral y escrita unas a otras, y lo que es mucho más importante aún, están en condiciones de comunicarse con su Creador. Oraciones, confesiones de fe y cantos de alabanza conforman las vías de comunicación usuales de los seres humanos con Dios como respuesta a la comunicación de Dios con sus criaturas. Tenemos una diferencia de lo que es el ser humano con los animales, y dice aquí a menos de que las personas estén enfermas. Y ahora, importante, dice, si bien algunas personas como Abraham y Moisés recibieron mensajes orales de parte de Dios desde la era apostólica, los creyentes viven dependiendo de su comunicación escrita. Las escrituras, hoy en día, la palabra escrita es la forma cómo Dios se manifiesta a los que son su pueblo, para conocer la voluntad de Dios y los planes que tiene Él para con sus seguidores. La lectura de las escrituras es de vital importancia. Vamos a leer de esta parte de este libro que se llama El mundo perdido de las escrituras, de John Walton y Sandy Brent. Esta partecita de aquí donde dice, fíjese bien lo que dice aquí. Si queremos comprender mejor el desarrollo de la literatura bíblica y nuestra opinión sobre su autoridad, tenemos que ajustar nuestra forma de pensar sobre cómo se difundía la información y se transmitían las tradiciones en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, los escribas presentaban la minoría especializada. Los que escribían los documentos eran mínimo, no había muchos. Otros miembros de una sociedad podrían haber sido capaces de aprender a leer y escribir, y en algunos periodos y lugares sin duda lo hicieron a un nivel muy básico. Pero no había la necesidad de que la gente común o incluso las élites se alfabetizaran. Igual que no hay necesidad de que nosotros aprendamos el lenguaje de la programación para funcionar. La alfabetización implicaba un conjunto de habilidades esotéricas y arcanas, y sus ventajas no eran lo suficientemente significativas como para justificar el tiempo necesario para conseguirla. La alfabetización no está necesariamente ausente en las sociedades que predominan la audición.
Simplemente no es esencial. Por lo tanto, sería inexacto pensar que las culturas en las que predomina la audición son necesariamente analfabetas. Está designado en sí mismo. Esta designación en sí mismo se ha convertido en una peyorativa en nuestro uso. Deberíamos utilizar mejor analfabetos. El contraste operativo no es oralidad frente a la analfabetización, sino audición dominante frente al texto dominante. ¿Qué es lo que está explicando aquí John Walton? Que muchas veces nosotros hemos considerado a las sociedades que no saben leer, no saben escribir, que son analfabetas. Pero nos damos cuenta de que en la antigüedad, en el mundo antiguo, era muy poco las personas que podían escribir. Eran muy pocas las personas que sabían leer, que sabían escribir. Era muy poca, era el grupo élite, las clases sociales altas que tenían el privilegio de poder leer y escribir. Y algunos otros que se lo proponían. Y muchas veces nosotros hemos considerado este tipo de sociedades como analfabetas. Cuando realmente ellos eran una audición dominante. Quiere decir que ellos dominaban la oralidad. No podían leer, no podían escribir, pero mucho de lo que el conocimiento que ellos tenían era transmitido oralmente. De ahí es donde vemos que las tradiciones, las culturas, estas personas no eran analfabetas, no eran ignorantes, simplemente no se consideraban en el contexto que nosotros hoy consideramos como es el leer, como es el escribir. Pero muchas veces estas personas que nosotros decimos son analfabetas, porque no saben leer, saben escribir, pueden tener un mejor conocimiento que nosotros que sí sabemos leer y escribir. Vamos a seguir leyendo por aquí. Dice aquí más. Pensemos, por ejemplo, en la especialidad de mecánica del automóvil. Mucha gente entiende los fundamentos de la automoción y puede hacer tareas básicas. Cambiar el aceite no es ciencia de cohetes. Pero incluso los que pueden hacerlo fácilmente, lo hacen por ellos, porque no quieren meterse debajo del coche ni molestarse con el desorden o el equipo. Otros saben más de coches y pueden hacer puestas a punto por su cuenta, pero no tienen idea de lo que son los ordenadores integrados y los problemas que detectan. Incluso algunos mecánicos profesionales tienen que enviar a los clientes a concesionarios especializados, porque está fuera de lo que ellos conocen. Podemos trasladar este mismo tipo de espectro a la escritura y a la profesión. Describan el mundo antiguo. La alfabetización básica no estaba fuera del alcance del ciudadano de a pie, pero se recurría a diversos niveles de profesionales, ya fuera por conveniencia o en situaciones en las que la pericia requerida superaba conocimientos básicos. Ok, entonces vamos a darnos cuenta. Ahora vamos a darnos cuenta. Déjenme ver por aquí porque había aparecido. No me había aparecido. Ok. Ahora sí. Ahora sí está funcionando. Entonces, vamos a ver ahora sí. Dice, hay tres tipos de lectura. Ya establecimos cómo eran las sociedades. La sociedad del mundo antiguo era más auditiva. Ellos se dejaban llevar por lo que escuchaban. Y por eso muchas veces nos hemos dado cuenta de que la tradición, lo que es la tradición oral, lo que es la ley oral, no fue puesta en papel, sino hasta el año 500. Empezó por ahí del año 200, después de la era común, después del Mesías, y fue puesta en papel junto con lo que es el Talmud, del año 200 al año 500, y encontramos lo que es la Mishnah, lo que es el Talmud. Pero no es que esta gente no conociera esto, sino que la manera de difundirlas era oralmente, a través de generación en generación. Y por eso nosotros vemos, aún vemos en la escritura misma, nosotros vemos, si nosotros vamos a Deuteronomio, el famoso versículo que siempre hemos visto, Deuteronomio capítulo 6, dice
Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios para que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vas a poseer. Para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y multipliques en gran manera. Y en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Esta palabrita, y enseñarás, es sinat, inculcar. Interesante, mire. Enseñarás y dice, y hablarás. La palabra hablarás es dabar, hablar, expresar en el habla. Pero esta palabra, sinat, si nosotros la ponemos aquí, shinen, no era sinat, era shinen. Shinen. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, este libro, vamos a ver el diccionario hebreo. Dice afilar, o sea, hacer que un efecto tenga una forma estrecha y puntiaguda, incluyendo un borde cortante, lo que implica una preparación para la acción de cortar o perforar. Formalmente, sentir una puñalada, recitar, enseñar, inculcar, o el uso del verbo inculcar, enseñar e impresionar por repeticiones frecuentes o amonestaciones. Ok, esto es interesante. Dice, enseñar e impresionar por repeticiones frecuentes. Bueno, ahora hace sentido que dice, enseñarás, repeticiones. De hecho, aquí si vemos, dice inculcar. Enseñar e impresionar por repeticiones frecuentes o amonestaciones. Inculca a tus hijos y habla de ellos, de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La transmisión de los mandamientos, los estatutos, era hablándoles, inculcándoselos, repitiéndoselos. El Señor no dijo, escríbeselos y dáselos, sino él dijo, enséñaselos, incúlcaselos, repíteselos, para que les vaya bien, para que los guarden, para que los observen, para que tengan una buena vida. ¿Ok? Entonces, hay 3 tipos de lectura. Vamos a ver cuáles son los 3 tipos de lectura. Leer las escrituras es algo que resulta más fácil de decir que hacer, dado que hay básicamente 3 tipos de lectura. Hay 3 tipos de lectura. 1. La primera lectura. Leemos para informarnos, como ocurre cuando leemos los diarios o libros de texto o la correspondencia comercial. En momentos de ocio, posiblemente busquemos desactivar tensiones leyendo novelas, dramas o tiras humorísticas. El primer tipo de lectura es el que usamos para informarnos. El segundo tipo de lectura es lectura por puro placer. La gran mayoría del material que leemos pertenece a estas 2 categorías. La gran mayoría de material que nosotros vamos a estar leyendo todo el tiempo es el material para informarnos y el material que nos produce placer. Lamentablemente, muchas veces queremos usar la Biblia para informarnos o para que nos produzca placer, gozo. Que podemos hacerlo en el caso de muchos salmos, en el caso de proverbios, pero existe un tercer tipo de lectura que es leer para comprender. Y ese es el que yo le dije ahí arriba en el título. Leer para comprender. ¿Qué es leer para comprender? Un par de años atrás, el doctor Mortimer J. Adler, profesor de filosofía de la Universidad de Chicago, publicó una obra titulada How to Read a Book, Cómo leer un libro, en la que expresa la opinión de que solo unas pocas personas han probado alguna vez este tipo de lectura. Oiga bien, solo unas pocas personas han probado este tipo de lectura. No es algo que se le dé a mucha gente. Esta es la manera de leer que emplea él. Como filósofo profesional, el estudiar los escritos de Platón y Aristóteles,
papel y lápiz en la mano, se detiene después de haber leído unas cuantas páginas y hace unas notas de modo de resumen del material que acaba de leer, seguidas de una crítica de su acuerdo y desacuerdo con el autor y las razones en que funda su opinión. El doctor, filósofo, él dice que la forma en que usa él para leer a Platón, Aristóteles, papel y lápiz en mano, se detiene después de haber leído unas cuantas páginas, hace notas a modo de resumen de lo que acaba de leer y sigue con la crítica de acuerdo a lo que él estaba leyendo. Este tipo de lectura es el tipo de lectura de leer para comprender. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos, cuando usted lea la Biblia, tenga su libreta y tenga su lápiz, porque hay palabras, hay fechas, hay datos que son importantes para que nosotros podamos comprender lo que acabamos de leer. Leer para comprender es, según el doctor Adler, un procedimiento trabajoso, por eso es que no a muchos se les da. Es un procedimiento trabajoso y al mismo tiempo una tarea llena de desafíos. Después de 2 o 3 horas dedicadas a este tipo de lectura, él se mentalmente agotado. Admite también que empleando este método solo alcanza a leer 4 o 5 volúmenes al año. Imagínense, 4 o 5 libros al año con ese tipo de lectura. Porque queremos leer para comprender. Queremos leer para sacar el mejor provecho. Entonces, usted se imagina lo que es estar leyendo un libro por 3 horas, 4 horas, sacando notas, sacando apuntes. Por cierto, yo lo he hecho. Yo lo he hecho a veces cuando estoy estudiando con Rico. Cuando estamos estudiando juntos, de repente estamos leyendo la Biblia y en la misma lectura de la Biblia estamos viendo y él dice, busca esta palabra y vamos a buscar esto y vamos a buscar y empezamos a buscar, empezamos a hacer notas de lo que estamos leyendo y de repente cuando nos damos cuenta ya pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas y muchas veces no avanzamos ni siquiera un capítulo. La vez pasada estuvimos en un capítulo del libro de Hechos por 3 horas y no terminamos el capítulo. Y entonces es cansado, es trabajoso, pero ahorita vamos a ver la aplicación de esto. Entonces, no puede sorprendernos pues que sean muy pocas las personas que practican con éxito el leer para comprender. Nuevamente, son muy pocas son las personas que practican con éxito el leer para comprender. En la mayoría de los casos, la gente que más se acerca a la lectura donde la gente más se acerca a la lectura comprensiva es cuando leen cartas de amor. Ahí, donde leen entre líneas, asimilando tanto lo que está escrito como lo que no está escrito, y tratando de detectar aún el más leve indicio de los sentimientos y emociones del escritor o la escritora. Para citar al doctor Adler, cuando están enamorados y leen una carta de amor, le leen por todo lo que vale. Leen cada palabra 3 veces. Leen entre líneas y en los márgenes. Leen el todo en términos de sus partes. Cada parte en términos del todo. Desarrollan una fina sensibilidad para contextos y ambigüedades, para insinuaciones e implicaciones. Fíjese lo interesante. Porque los que leen cartas de amor, dice que desarrollan una fina sensibilidad para contextos, ambigüedades, lo que no está explícito, insinuaciones e implicaciones. Perciben el color de las palabras, el olor de las frases, el peso de las afirmaciones, incluso toman en cuenta los signos de puntuación, algo que no hacemos cuando leemos la Biblia. Es entonces que realmente leen, como quizás nunca lo han hecho antes ni lo harán después. Entonces imagina todo el trabajo para leer una carta de amor en la que usted lee entre líneas, lee el margen, lee cada palabra, pone el sentido a la palabra, desarrolla una fina sensibilidad para contexto, ambigüedad, insinuación, implicaciones, percibe el color de las palabras, el olor de las frases, el peso de las afirmaciones y toma en cuenta los signos de puntuación. Y ahí es cuando usted realmente está leyendo. Ahora sí, lo interesante. Leer el Nuevo Testamento, lo que vinimos a estudiar. Leer el Nuevo Testamento para comprenderlo es un cometido desafiante,
pero también gratificante. No cabe duda que el entrar en contacto con la comunicación escrita que Dios dirige a los creyentes nos brinda información y placer para leer, para comprender, es mucho más beneficioso y también mucho más dificultoso. Quien quiera aplicar los principios de la lectura comprensiva a los documentos del Nuevo Testamento deberá tener en cuenta unas cuantas preguntas básicas. Este es el problema que muchas veces nosotros queremos comprender el documento, pero no estamos leyendo exhaustivamente, ni estamos poniendo todo el énfasis para entender ese documento. Y cuando no estamos leyendo de esa manera, estamos poniendo nuestra propia percepción a un documento que no nos va a arrojar, no nos va a dar luz a lo que realmente quiso decir el autor, sino lo que nosotros queremos que el documento diga. Por eso es que hoy en día hay más de 49,000 denominaciones y las 49,000 denominaciones te van a decir, escrito está, la Biblia dice, pero ¿es realmente la Biblia la que lo dice o es mi percepción de las cosas bíblicas, lo que yo espero que la Biblia me diga? Porque si es lo que yo espero que la Biblia me diga, pues yo voy a encontrar lo que yo quiero que la Biblia me diga. Si es que tenemos que hacer 4 preguntas básicas. 1. El autor. ¿Aparece su nombre en el texto mismo, como suele ser el caso de las epístolas, de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan? ¿O solamente en el título, como los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan? ¿Hay algún indicio en cuanto a su nacionalidad, educación, profesión o situación? Tenemos que preguntarnos, porque muchas veces realmente escribió Mateo el evangelio, realmente lo escribió Lucas, realmente, bueno, Lucas sabemos que lo escribió porque está explícito. Él dice, yo he puesto todas las cosas en orden para presentártelas. Pero ¿qué hay de Marcos? ¿Qué hay de Mateo? ¿Qué hay de Juan? ¿Qué hay de Pablo? ¿Sabía que de las 13 cartas de Pablo, el mundo académico solo toma 7 como cartas de las cuales Pablo realmente escribió, y las otras cartas son deuteropaulinas? Quiere decir que algún discípulo de Pablo o alguien que siguió la escuela de Pablo fueron realmente los autores de estas cartas. Es que cuando decimos Pablo escribió esta carta, bueno, no estamos seguros, porque hay 7 cartas que con toda seguridad Pablo escribió. Hay otras que hay un debate en que si las escribió o no, y la mayoría se está inclinando a que no las escribió él, pero mucha gente piensa que las escribió Pablo. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el autor. Si aparece su nombre en el texto, como muchas de las cartas de Pablo que dice yo Pablo, si aparece solamente su título, como los evangelios. 2. ¿Quién era el destinatario o quiénes eran los destinatarios? ¿Hay alguna alusión respecto al tipo de persona o personas a quienes iban dirigido originalmente el escrito en cuestión? ¿Cuál fue su nacionalidad, su condición como creyentes, sus problemas, sus defectos y sus virtudes? Solamente con ese tipo de preguntas, a la hora de leer, podemos preguntarnos, especialmente en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que solamente en el mundo greco-romano del primer siglo, en donde todo lo que conocemos como Nuevo Testamento, Brit Hadashah, es cartas del primer siglo, había dentro del Imperio Romano, había lo que se conocía como una ciudad romana, una colonia romana o una provincia romana? Y usted dirá, pero eso a mí, ¿en qué me afecta? A mí, yo que tengo que saber si era colonia, provincia o ciudad. Bueno, porque gozaban de diferentes tipos de privilegios. No era lo mismo una ciudad romana que una provincia romana. No era lo mismo una ciudad, una provincia o una colonia romana. El ejemplo hoy en día tenemos a Puerto Rico. Puerto Rico está afiliado a Estados Unidos. La gente de Puerto Rico tiene la nacionalidad que puede americana, pero no es un estado de los Estados Unidos. Es un país independiente, el país de Puerto Rico y el país de Estados Unidos, pero está anexado a la Unión Americana.
Lo mismo pasaba con estas ciudades que algunas eran griegas. La ciudad romana se hablaba latín. En la provincia había mucha gente. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de vientos impetuosos que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach, del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, esto es, idiomas, en otros idiomas. No empecemos, logos, por favor. En otros idiomas, ¿ok? Según el Espíritu les daba que hablara, para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque a cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí están las lenguas, en su propia lengua, su propio idioma. Dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno le oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Todo está en su idioma. Y ahora empieza a decir aquí, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia. Bueno, aquí tengo una notita. Y esta notita dice, se enviaron cartas menores a Atalo II, rey de Pérgamo, y a Ariarates V, rey de Capadocia, y a las ciudades de Mindos, a Lircanaso, Nidus de Caria, Faliseis en Licia y Sida en Panfilia, todas ellas ciudades independientes. Mire, ciudades independientes en esta época. También se enviaron copias a la zona de Caria, Licia, Panfilia. Podemos concluir que había judíos en estos reinos, ciudades y zonas. ¿Ve que aquí es una diferencia? Reinos, ciudades y zonas. En el año 139 al 138 antes de la era común. El asentamiento judío pudo haber continuado con el paso del tiempo, de modo que en el siglo I antes de la era común, Filón pudo informar que había colonias judías en la mayoría de países, incluyendo Panfilia, Cilicia, la mayor parte de Asia, hasta Bitinia y los rincones del Ponto. Sabemos de comunidades judías en más de 150 lugares de Asia Menor durante el periodo imperial. Sin duda había mucho más. Y esto es a todas las comunidades judías en Asia Menor. Así es que estamos viendo que dice aquí, Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora, estamos viendo que si esta gente estaba ahí, era porque había subido a la fiesta, estaba siguiendo el mandamiento. Eso quiere decir que había nacido fuera, pero muchos de ellos eran judíos de nacimiento, pero tenían otra ciudadanía, como en el caso de Pablo. Él era judío, pero nació en Cilicia, nació en Tarso, y él era ciudadano romano por nacimiento, pero era judío, que había nacido en la diáspora. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Nos va a decir exactamente lo mismo. Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Fíjense lo mismo que está diciendo aquí. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Nos está hablando de todos estos lugares en donde, si no entendemos quién era la audiencia, dónde vivían, nos vamos a perder de mucho del mensaje que se les está dando a cada uno de ellos. Vamos a estar perdidos completamente por no entender
¿A quién, a quién les está hablando a Pablo? ¿A quién les está hablando Pedro? ¿A quién les está hablando todos estos discípulos y el mensaje que está trayendo? ¿Okay? Así es que entonces tenemos que entender quién es el autor, quién es el destinatario o los destinatarios, la relación entre el autor y los destinatarios. ¿Tenía el autor un conocimiento personal de los destinatarios? Y en caso de que así fuera, ¿cuál era, en virtud de qué? Como por ejemplo, Pablo a los romanos. Pablo no conocía a los romanos. Pablo nunca conoció a algunas comunidades, simplemente por noticias que le trajeron, y él no conoció físicamente a las congregaciones, no tenía ninguna conexión, pero sí la gente que le trajo informes que estaba relacionada con ese tipo de congregaciones. Después, la ocasión y el propósito. ¿Con qué propósito se dirigió el escritor a esta gente en ese momento? ¿Qué problemas u ocasiones fueron la que motivaron la composición de este documento? Si nosotros no entendemos todo este tipo de cositas, si nosotros no entendemos todo este tipo de cositas, nos vamos a estar perdiendo de entender, bueno, el destinatario, la relación y la ocasión o propósito y el propósito. Por eso es que no podemos entender las cartas si no entendemos cuál era el problema, cuál era el motivo que se escribió esa carta. Por ejemplo, mucha gente toma Romanos en el contexto de el sacerdocio de Melquisedec, pero ese no era el punto principal de Hebreos. El punto principal de Hebreos era la destrucción del templo y ahora cómo el pueblo se iba a acercar a Dios cuando el lugar donde se hacían los ritos, el lugar donde la gente venía, ya no estaba ahí. Entonces tenemos que considerar cuál es el punto principal para entonces entender todo lo que se está desenvolviendo dentro de la carta. Romanos, por ejemplo, ahora que estamos estudiando Romanos con el Moré Rico Cortés, ¿cuál era el problema de Romanos? El problema de Romanos es que era que los judíos creían que conseguir la ley alcanzaban justificación, y después los gentiles creían que por haber aceptado a Yeshua ya el pueblo judío había quedado descartado. Y Pablo dice, no, ustedes por seguir la ley aún así mueren. Y ustedes no se jacten, porque ellos son el pueblo escogido de Dios, ellos son los llamados, de ellos son los dones, de ellos son los patriarcas, de ellos son el Mesías, y ustedes son injertados. Y ahora Pablo está trayendo un tipo de corrección en Romanos. Así es que, entonces, es importante entender estos 4 puntos. Estas 4 preguntas básicas son primordiales para quien intente leer un libro del Nuevo Testamento con miras a comprenderlo. Hay además otras 4 preguntas básicas que pueden resultar provechosas y que merecen la atención del que estudia los documentos del primer siglo, Nuevo Testamento. Fecha y lugar. ¿Hay algún dato que permita conocer el tiempo y el lugar de la composición en los albores de la historia o del cristianismo, o pasados ya unos cuántos años de la caída de Jerusalén o después? Tenemos que ver dentro de la historia dónde realmente está dentro de la historia. Sabía que mucha gente está considerando el calendario desde el año 0, pero ¿qué tal si cuando nosotros empezamos a ver la historia nos damos cuenta que Yeshua muy probablemente Yeshua no nació en el año 0, sino Yeshua pudo haber nacido en el año -4 antes de la era común? 4 años antes de que cambiara el calendario a 0, Yeshua pudo haber nacido. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo es eso? Pero cuando uno ve la historia, uno se da cuenta. También, ¿quién era el emperador? ¿Quién era el emperador en el tiempo en el que el documento, en el tiempo en el que el documento se está escrito y en el tiempo en el que surge un problema? Hubo varios emperadores. Por ejemplo, Claudio. Cuando hablamos de Claudio, está la expulsión de los judíos de Roma. Cuando se encuentra a Priscila y Aquilas con Pablo en Corinto, que habían sido expulsados. Después viene Nerón. Después viene Domiciano. En fin, tenemos que ver la historia. Entonces, tenemos que ver
la historia en estos documentos. La autenticidad. ¿Existe alguna información en el libro mismo que arroje luz sobre la identidad del escritor cuyo nombre nos llegó por la tradición o que aparece en el documento? La integridad. ¿Qué dicen las autoridades en materia del texto en cuanto a la unidad del documento? Hay algunas secciones que aparecen que no pertenecer al escrito original. Esto es importante porque muchas veces nosotros decimos, mi Biblia dice, pero ¿sabía usted que en la Biblia en español, hay mucha interpolación, lo que se llama interpolación? ¿Qué es la interpolación? Interpolación es que se agregó parte del versículo o el versículo que realmente no estaba en el original. Entonces, hay algunas secciones que parecen no pertenecer al escrito original. Bueno, tenemos que ver ya dentro de lo que es el contexto. Por ejemplo, Mateo 28. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las Biblias van a decir eso y mucha gente dice, mi Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando vemos que hay documentos muy antiguos, que son los manuscritos más antiguos, nos vamos a dar cuenta que algunas notas dicen, esta frase no aparece en el documento, en los manuscritos antiguos. Entonces ahora ya tenemos un problema, porque la integridad de ese texto necesita una búsqueda más exhaustiva y no creer todo lo que mi Biblia dice. Mucha gente defiende a capa y espada. No, mi Biblia dice. Pero ¿qué tanta integridad tiene nuestra Biblia? Usted se preguntará, bueno, ¿cuál es la traducción más perfecta que hay hoy en día? Y yo le diría, no existe. No existe ninguna traducción perfecta hoy en día. No existe. Pero lo que sí existe es el saber leer para comprender y utilizar todas las herramientas, porque cuando las empezamos a utilizar, nos empezamos a dar cuenta que dentro del contexto mismo uno puede decir, esto no hace sentido, esto no, algo está pasando aquí. Entonces ya estamos entrando a lo que es la integridad. Y 4, bosquejo. Cómo se adaptan las diferentes secciones y los temas de cada libro a una unidad orgánica. Esto entra dentro de lo que es la escalera educativa, a lo que se conoce como el contexto del libro. Déjenme bajar por aquí la imagen. Yo la tengo por aquí para presentársela. Ok. Yo la bajé. ¿Dónde está? No me aparece. Siempre las tengo aquí listas y hoy... Aquí está. Aquí está. Por eso, cuando nosotros le decimos que para entender el texto bíblico, tiene que entender todo el contexto del libro, de la carta y el contexto del capítulo. Porque muchas veces nos va a pasar que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo con la Biblia Reina Valera, 1960. Si nosotros vamos a Timoteo, famoso versículo de Timoteo, capítulo 3. Fíjense, versículo 14. Vamos a ver desde el versículo 14. Dice, el misterio de la piedad. Aquí la Reina Valera tiene una nota y dice, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Está hablando del misterio. ¿Qué es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne,
justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo arriba, recibido en gloria. Y después dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Okay? Pero este es el problemita aquí. Está hablando del misterio de la fe y ahora dice, Dios fue manifestado en carne. Más, si seguimos leyendo aquí, dice el versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en el Mesías Yeshua. Okay. Si nosotros leemos ese mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas, que es otra versión diferente. Timoteo 3. 14. Te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él, fíjese, y aquí era lo que le estaba diciendo. En la notita dice literalmente él, que algunos manuscritos posteriores, esto no dice antiguos, sino dice posteriores, dicen Dios. Entonces quiere decir que esto ya fue algo posterior. Él, Yeshua, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si nosotros entendemos el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que un pasaje no puede contradecir todo lo que la Escritura dice. Entonces, si usted dice, no, pero aquí dice Dios, pero hay otros pasajes que están contradiciendo que fuera Dios que se manifestó en carne. Ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. Ejemplos, vamos a ver ejemplos. Ejemplos. 1 o 2 ejemplos bastará para ilustrar lo que se quiere decir con leer para comprender. Todo lo que le he estado hablando por 45 minutos. A primera vista, los 17 versículos iniciales de Mateo no parecen ser más que una árida genealogía, pero mediante una lectura comprensiva, o sea, si nos empeñamos en detectar rastros, hallaremos datos valiosos relativos a los destinatarios, un aspecto del mensaje de Mateo y una característica del autor. Todo con los primeros 17 versículos. La genealogía de Yeshua, Mateo la hace remontar hasta Abraham, no hasta Adán, como el Evangelio según Lucas, y le asigna a David un lugar destacado en el primer versículo. ¿Qué podemos desprender de ello con respecto a la nacionalidad de los destinatarios? Sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Por eso ahora es que en los primeros versículos hace la apertura mostrando a Yeshua como el hijo de David, que para el judío es importante que el rey venidero, el rey futuro, sea un descendiente directo de David. Así es que abrir el Evangelio con la descendencia de Yeshua el Mesías, que es hijo directo, descendiente de David y descendiente de Abraham, para ellos es dejarles saber que él es el Mesías esperado. Que muy probablemente eran creyentes de origen judío. Además, en los versículos 1 del 3 al 6, Mateo registra los nombres de algunas mujeres, incluyendo mujeres de extracción no israelita, y lo que es más, varias de bastante mala reputación. ¿No será que la presencia de estos nombres en la genealogía de Yeshua indica que Mateo tiene un especial interés en subrayar que la gracia de Dios se extiende a todas las naciones y a toda clase de personas? Parece ser una conclusión bastante lógica. Si es que no solamente se presenta a Yeshua como el hijo de David en la promesa a Abraham a través de la genealogía, sino al traer a mujeres como Rahab, a mujeres como Ruth, también está dando a entender que aunque estas mujeres no eran israelitas, pero hicieron un convenio. Encontramos a Rahab, porque mucha gente dice, no, ella no era israelita, pero ella hizo un convenio de ser
parte del pueblo de Israel. Encontramos a Ruth, era moabita. No era israelita, pero ella en sus palabras, ella dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, quiere decir que ella dejó sus costumbres, ella dejó su nacionalidad y ella aceptó al Dios de Israel junto con todas las leyes que tenía el pueblo, porque si tu pueblo será mi pueblo. Así que ella era una israelita completa, al igual que Rahab, al igual que Ruth. Entonces, ¿qué nos está dando a entender Mateo? Que aunque había mujeres que eran de otras naciones, de otras nacionalidades, pero siempre y cuando tú haces una alianza, tú haces un pacto con el Dios de Israel, tú eres parte del pueblo de Israel. Y todo eso está en la genealogía. Pero cuando leemos para comprender, nos damos cuenta de todo esto. Ahora dice, finalmente, llama nuestra atención el hecho de que en el versículo 17 el autor divide los nombres en 3 grupos de 14 miembros cada uno. ¿Qué nos dice este arreglo tan bien ordenado en cuanto al autor? No es un rasgo consciente con lo que cabe esperar de un recaudador de impuestos, una persona que acostumbraba a llevar registros exactos. Y de esta manera, leyendo para comprender lo que al parecer es una fría enumeración de las personas, se nos convierte en una serie de datos útiles concerniente al autor, los destinatarios y al mensaje del primer evangelio. Leyendo para comprender, ahora sabemos que el autor, los destinatarios era el pueblo judío y cuál es el mensaje del primer evangelio. Yeshua es el descendiente de David, la promesa a Abraham que fue enviado para que todos aquellos que crean en él, no importa su condición o no importa su procedencia, una vez que hacen un convenio, son injertados al pueblo de Israel y son considerados como Israel. Ese es el mensaje que va a predicar Pablo. Si tú aceptas a Yeshua como tu amo, como tu Señor, entonces serás injertado al pueblo de la promesa. Mateo no está presentando a Yeshua lo está presentando como el hijo de David, como el descendiente de Abraham, porque a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Mateo viene y dice, ¡pum! Este es el hijo de David, este es el descendiente de Abraham. Ay, por cierto, ahí está una moabita, está una mujer de Jericó, pero estas mujeres están dentro de la descendencia porque decidieron hacer un voto, hacer una confesión, decidieron apegarse al Dios de Israel y a sus leyes. Y eso va a ser el evangelio más adelante. Otro ejemplo, lectura comprensiva, puede servirnos el pasaje del segundo capítulo, Mateo 2, del 13 al 23. Esto es sumamente interesante porque aquí aparece la huida a Egipto, la matanza de los niños y el regreso. En esto, como único de entre los evangelistas, encontramos acontecimientos. En el libro de Mateo encontramos los siguientes acontecimientos. 1. José llevó a Yeshua a Egipto. Mateo 2:13. Después de haberse marchado ellos, el ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Ponga atención, ponga atención. 2. Yeshua permaneció por un tiempo en Egipto. Mateo 2, 14 al 15. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Oh, ahí hay una promesa, hay una profecía. 3. Herodes mandó matar a los niños del sexo masculino. Mateo 2:16. Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y a todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que habían averiguado los magos. 3. Yeshua fue salvado del peligro. Mateo 2, del 13 al 15. Y Yeshua volvió de Egipto, del 19 al 23. Pero cuando murió Herodes, he aquí el ángel del Señor se apareció en sueños diciendo a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao, ¿quién es Arquelao? Ahora ya tenemos que preguntarnos. Reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, era hijo de Herodes, Arquelao. Era el tetrarca, era un hombre también malo. Tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Ahora,
Estas 5 cositas son importantes, porque ya de entrada, si nosotros leemos para comprender, nos vamos a encontrar con un tremendo mensaje. Que quizás usted y yo hemos leído Mateo capítulo 2. Y sí, Yeshua bajó a Egipto y en Egipto y después regresó. Pero nos vamos a encontrar con un tremendo mensaje. Fíjese. Si traemos a la memoria el relato del éxodo de los hijos de Israel. Entonces y ahora. Capítulo 1 está mostrando a Yeshua como el hijo de David para una audiencia judía. Descendiente de Abraham para una audiencia judía. Entonces ahora en el capítulo 2 va a ser una conexión con el Éxodo. ¿A dónde bajó Jacob? ¿Quién se le apareció a Jacob y le dijo, baja, Jacob, baja a Egipto? Está tranquilo, tú vas a morir en Egipto, pero después tu descendencia va a subir. Dios se le aparece a Jacob y le dice, baja a Egipto. Dios libra a Moisés cuando él huye. Y después cuando muere el faraón, se le aparece a Moisés y le dice, aquel que procuraba matarte ha muerto, puede regresar a Egipto. Hay un montón de conexiones que estamos viendo que ahora Yeshua está siendo perseguido. Todos los niños que tenían 2 años o menos, varones, Herodes manda a darles muertes. ¿Cuál fue el decreto de Faraón en Egipto? Todos los niños varones de cierta edad, de 3 años para abajo, tenían que ser arrojados al río para que murieran. ¿Ve la conexión? Ahora, para una audiencia judía que tiene el relato del Éxodo impregnado porque ha sido repetido de generación a generación, ahora para ellos es un eco del Éxodo de Moisés que fue salvado, que fue preservado, y ahora se nos está diciendo que a Yeshua está siendo preservado de la muerte. Fue a Egipto y de Egipto lo mandó a traer su padre, así como a la nación de Israel. Cuando clamó, cuando gimió, el Padre les mandó un libertador y de Egipto los mandó a llamar y los trajo. Y ahora hay un montón de conexiones, pero que estamos viendo cada detalle, cada cosa, y usted está diciendo, espérame, si ahora yo relaciono esto con el éxodo de los hijos de Israel, ahora hace perfecto sentido. Como Yeshua, José llevó a Yeshua a Egipto, permaneció en Egipto por un tiempo. Los 70 personas de la familia de Jacob permanecieron hasta que se multiplicaron, pero en Egipto hubo muerte, y aquí Herodes mandó a matar a los niños del sexo masculino. Yeshua fue salvado del peligro. Moisés el libertador fue salvado del peligro. Yeshua volvió de Egipto. Entonces, si traemos a la memoria el relato del éxodo de los hijos de Israel, notaremos que ellos les sucedieron eventos paralelos. También fueron llevados a Egipto por José, permanecieron ahí, vieron a sus hijos varones muertos por orden de Faraón, se enteraron que el niño Moisés había sido salvado y finalmente huyeron a Egipto. ¿Qué significa este paralelismo? Una lectura comprensiva hace de estos versículos de Mateo más que una simple incidente en la vida de Yeshua el niño. Ahora ya no es como que, mira Yeshua el niño, sino ahora es una conexión con el Éxodo. Y ahora empezamos a conectar a Yeshua como el Moisés, a Yeshua como el libertador, a Yeshua como aquel que se levantó para traer al pueblo del segundo Éxodo. Y ahora es como empezamos a relacionar que con Yeshua realmente comienza el segundo Éxodo. Algo interesante que ahora cobra vida a través de el primero y el segundo capítulo del libro de Mateo. Con una genealogía y con una historia que parece no ser trascendental. Había muerte, se le avisó a José, baja a Egipto, lleva a tu hijo, pero para el lector que está leyéndolo, está leyendo simplemente para informarse eso, mira, qué interesante. Pero para el lector que está leyendo como si estuviera leyendo una carta de amor, está viendo todos los pequeños detalles, está viendo, hay un paralelismo, hay una historia paralela. Si yo entiendo el Éxodo, si yo entiendo la historia, voy a entender que así como ahora Yeshua es el libertador, Yeshua también va a ser la cura para la muerte. Reviste un interés particular
por cuanto ningún otro evangelista hace mención de estos hechos. Esto nos hace pensar que Mateo presenta a Yeshua a sus lectores judíos y cristianos o creyentes como el conductor de un nuevo Israel, la iglesia de los creyentes, así como Moisés fue el conductor del Israel de antaño. Así, mediante la lectura comprensiva, las escrituras cobran vida y su mensaje brilla con colores más nítidos. Tenemos que aprender qué es lo que leemos. Eso es leer para comprender. La Biblia no solo se lee para pasarle rápido, sino la Biblia se lee para que cada una de las cositas que estamos entendiendo, que estamos leyendo, nos hagan sentido. Podamos disfrutar de cada una de estas cositas y podamos darnos cuenta. Yo escribía hoy, mientras estaba estudiando, escribía un tipo de una publicación en la cual yo decía, para comprender la Biblia tenemos que ver el aspecto arqueológico, y dentro del aspecto arqueológico tenemos que ver que todo lo que la arqueología ha estado descubriendo en estos últimos años. Y este libro, espero que sea este libro. Déjenme ver si es este librito. Este librito, de hecho, hace rato me acordé que lo tenía por aquí. Aquí está, mire. Bueno, no da una nota como la que tenía, pero si nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia, las huellas del Mesías, esta sí vamos a encontrar aquí. Aquí en esta sí me voy a encontrar. Por ejemplo, aquí mire. Textos antiguos relacionados con el Antiguo Testamento. Y ahí vemos la mesa estela de piedra, moabita, acadio, hitita. Ahí vemos a la crónica de Nabonido, la crónica de Nabucodonosor, las tablillas de Nusi. Todas esas son piezas arqueológicas que se han encontrado que nos acercan a lo que es. Y aquí hay más. Todas estas 3 páginas nos está hablando de todos los documentos que se encontraron que nos hacen relación con lo que es el mundo del Antiguo Testamento, el Tanakh, la Biblia hebrea. También hay que considerar lo siguiente. Con esto termino. Esta última gráfica. Yo sé que mi esposa por ahí me va a estar escuchando y no le gusta que diga casi termino, pero con esta sí termino. Libros del Tanakh, libros del Antiguo Testamento con más referencias en el Nuevo Testamento. Acuérdense, estamos viendo leer para comprender. Entonces ahora tenemos un problema, porque si nosotros creemos que el documento, el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo es algo independiente de lo que es la Biblia hebrea en su conjunto, tenemos un problema, porque fíjese, mire, el libro de Isaías es el libro más citado en el Tanakh, en el Brit Hadashah, escrito del primer siglo. Es citado 419 veces en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Voy a seguir diciendo Nuevo Testamento solo para que usted me entienda. En 23 de los 27 libros hay 419 citas al libro de Isaías. Salmos es citado 414 veces igual en los 23 libros
del Nuevo Testamento. Acuérdense, el Nuevo Testamento tiene 27. Así es que hay 414 veces referencias al Salmo. Génesis es citado 260 veces en 21 libros de los 27. Éxodo es citado 250 veces en 19 libros del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que solamente 8 libros no tienen referencia a Éxodo, pero los 19 libros de todo el Nuevo Testamento tienen cita al Éxodo. Si no entendemos el Éxodo, si no entendemos cuál es el contexto del Éxodo, qué pasó en el Éxodo, qué pasó en Génesis, nos vamos a perder. Deuteronomio es citado 208 veces en 21 libros del Nuevo Testamento. Ezequiel, que habla del templo, habla de la restauración, del reino milenial, es citado 141 veces en 15 libros del Nuevo Testamento. Daniel es citado 133 veces en 17 libros del Nuevo Testamento. Jeremías es citado 125 veces en 17 libros del Nuevo Testamento. Levítico, el libro que vamos a empezar a estudiar, es citado 107 veces en 15 libros del Nuevo Testamento. La gente dice, no, pero el templo, no, pero que las ofrendas, no, pero que el sacerdocio. Y 15 libros te están citando Levítico, que tiene que ver con ofrendas, sacerdocio, tabernáculo, pureza, espacios sagrados. Y 15 libros del Nuevo Testamento tienen referencia a Levítico. Tenemos un problema, porque queremos entender el Nuevo Testamento sin comprender y sin tener una base sólida de lo que estamos leyendo. Y por último, Números es citado 73 veces en 4 libros del Nuevo Testamento. Es el libro que menos he citado. Números, solamente 4 libros del Nuevo Testamento y se cita 73 veces. Así es que ahí tiene. Libro que es más citado, Isaías. ¿Y de qué habla Isaías? Habla del regreso del exilio en su mayoría. Habla de la raíz de Isaí que se iba a levantar. Por eso cuando nosotros nos empezamos a crear toda esta imagen de Yeshua, quién es Yeshua, cómo Yeshua, pero sin el contexto de lo que habla Isaías, no podemos entender. Quería hacer una pausa en lo que hemos estudiado de conceptos porque me pareció interesante que estaba yo leyendo y dije leer para comprender. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos porque muchas veces no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo y muchas veces no lo comprendemos por la falta de información y por la falta de herramientas que tenemos a la mano. Ahora usted sabe, usted quiere leer todo lo que son los escritos del primer siglo, conocido como Nuevo Testamento. Bueno, se va a encontrar con un problema. Tiene que comprender Isaías porque es citado 419 veces. Solo 4 libros no lo citan, pero 23 lo citan. Salmos, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Levítico y Números. 85% de los escritos del primer siglo es una referencia completa de todo lo que es la Biblia hebrea, el Tanakh, el Antiguo Testamento. Si usted quiere comprender lo que usted lee, nos hace falta mucho estudio. Y yo creo que una de las herramientas que le podemos presentar es la escalera educativa, que ya se la presenté por ahí, en la cual tenemos que ir aprendiendo poco a poco para ir comprendiendo, ir entendiendo y poder ir viendo que nos hace falta mucho por comprender, pero esta es una de las herramientas que podemos utilizar para ser más eficaces. Porque aquí tenemos arqueología, contexto cultural, histórico, geográfico, contexto del templo, el contexto del libro de la carta, que es la audiencia de lo que le hablé, y el contexto del capítulo. Y entonces entenderemos muchos de los textos bíblicos. Familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Ha sido un gusto estar con ustedes este día, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Créanme, yo aprendí mucho. Solamente preparando esta clase dije, wow, tengo mucho todavía que aprender. Así es que nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.